¿Cómo están? Qué gozo que el Señor haya preparado este tiempo para nosotras. Pensaba en esta última canción que cantábamos y cuán dulce se vuelve todas estas verdades acerca de quién es Dios cuando las vivimos y las experimentamos en cada día de nuestras vidas, ¿no? Cuando vamos a Cristo y hallamos refugio en tiempos de tempestad, cuando vemos que Él nos defiende, cuando vemos que Él nos guarda del mal. Qué dulce es nuestro Señor Jesucristo. Y me recordaba este himno que dice: dulce es el nombre de Jesús, y su tierno amor siempre es igual. El nombre de Cristo es dulce y debemos bendecir siempre su nombre, porque no hay otro nombre que merezca honor, gloria y poder. Así que gracias al Señor, porque Él se ha revelado en su palabra, pero también se revela a nosotras cada día, en cada situación, si nosotras buscamos su rostro y habitamos al abrigo de Dios. Así es el título del mensaje de esta tarde, que con la ayuda del Señor pueda desarrollarlo en su misericordia, pueda hablar a nuestros corazones, a tu corazón, al mío, habitando al abrigo de Dios. Yo las invito a que podamos inclinar nuevamente nuestros rostros y vamos a estar dándole gracias a Dios. Oh Señor, muchísimas gracias te damos, porque tú te has revelado en tu palabra, Señor, y nos has permitido conocerte a través de ella, pero también te revelas en nuestras vidas cada día, Señor. Gracias porque en ti hallamos plenitud de gozo, Señor. Gracias te damos, porque a través de tu palabra, Señor, tú renuevas nuestro entendimiento, nos animas, nos levantas, Señor, nos exhortas y nos llevas, Señor, a cambiar nuestras vidas para que tú recibas mayor gloria y nosotros mayor gozo, Señor. Haz que podamos desear tu palabra, Señor, como niños recién nacidos que anhelan esa leche, Señor, que podamos anhelar tu palabra como esa leche espiritual, para que así crezcamos para salvación, como dice tu palabra. Señor, en tus manos estamos y anhelamos que tú hables a nuestros corazones y que esta palabra, Señor, que tú has preparado pueda llevar frutos. Yo te ruego esto, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy, Dios mediante, vamos a estar terminando con el capítulo 2 de Ruth, así que yo las invito a que puedan estar allí, buscarlo. Un poco haciendo repaso de lo que hemos estado viendo en el último encuentro. Hemos visto que la providencia de Dios guió a Ruth hasta los campos de Booz. El gran favor que Booz le mostró en varias ocasiones a Ruth, su cuidado, su protección, nos llevó a recordar el cuidado de Dios para con nosotras. Vimos la confianza de Ruth en la providencia de Dios, y no solo la confianza, sino la dependencia en la providencia de Dios, que si bien no sabía qué camino tomar ni a qué campo llegar, ella confía que Dios le proporcionará alguna persona que la recoja benévolamente. Allí aparece este redentor esperado llamado Booz, y su nombre significa: en él hay fuerza. Y si decimos que Booz es un tipo de Cristo, entonces estamos diciendo que en Cristo está la fortaleza de nuestras vidas. Y Booz simplemente fue un medio de gracia que Dios utilizó para bendecir a estas dos mujeres, para fortalecerlas en su fe en medio de las aflicciones y el desamparo, y para llenarlas de esperanza y de todo bien. Así el Señor hoy también se vale de personas para fortalecer nuestra fe, para darnos ánimo, y realmente son un medio de gracia del Señor, y siempre debemos dar gracias por esto. Dios promete a aquellos que habitan bajo las sombras de sus alas, bajo su amparo, que Él va a satisfacer, dice Jeremías 31:25,
al alma cansada y saciará a toda alma entristecida. Quizás esta fue una semana en la que has sido entristecida o afligida. Quizás ha sido una hermosa semana para ti y aún has podido disfrutar de ese bien que solo se halla en la presencia de Cristo. O quizás ha sido saciada tu alma al estar triste de todo consuelo y de toda paz que solamente Cristo da. El Señor todo lo que dice lo cumple. Y esta promesa es para sus hijos, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Vemos en el relato anterior, en los primeros 16 versículos, que Booz alaba a Ruth por no haber desamparado a su suegra y por haber mostrado lealtad y fidelidad y amor hacia ella. Pero más aún la alaba por haber dejado padre, madre y patria y haber venido a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Y entonces Booz oró por ella: Jehová recompense tu obra, decía el versículo 12. Este esconderse bajo las alas de Dios es una imagen de confiar en la gracia de Dios para la salvación. Él nos guarda como una gallina protege a sus polluelos al cubrirlos con sus alas. Qué hermosa imagen. ¿Quién no ha visto jamás esta imagen? Y podemos traer a memoria y realmente nos revela a Dios como un Dios tierno y compasivo y lleno de gracia para con sus hijos. Que aún no solo nos cubre de peligros que nosotras podamos ver, de las acechanzas del diablo, sino aquellas cosas que aún ni siquiera las vemos. Él nos protege, así como esa gallina protege a sus polluelos, al cubrirlo con sus alas. Moisés utilizó esta misma metáfora allí en Deuteronomio 32:11. Dice: como un águila que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías, así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo sobre sus plumas. No solo nos protege, sino que nos levanta y nos lleva sobre sí, nos carga y nos lleva sobre sí cuando nuestras fuerzas flaquean. Así es nuestro Dios, así es nuestro Señor Todopoderoso. Entonces no debemos decir que nos ha faltado la protección de Dios porque tengamos problemas. La protección de Dios tiene propósitos muchos más grandes que ayudarnos a evitar el sufrimiento. Quiere hacernos mejores siervas suyas, quiere forjar nuestro carácter hasta que sea semejante al de su Hijo Jesucristo. El Señor no descansa y sigue obrando en este barro que somos cada una de nosotras. Dios nos protege también guiándonos en medio de circunstancias difíciles y no solo ayudándonos a escapar de ellas. A veces decimos: Señor, líbrame de esta situación, Señor, que acabe esto. Pero quizás deberíamos decirlo: Señor, sosténme y no permitas que mi fe falte. Señor, no permitas que caiga. Señor, hazme confiar en ti y a renovar esa esperanza en mi corazón cada día, más allá de las circunstancias que nos puedan venir. La pregunta que te hago en esta tarde es: ¿dónde buscas refugio en los tiempos difíciles? ¿Dónde te refugias? Cuando pierdes las esperanzas, cuando crees que todo está perdido, que cuando crees que tus decisiones te han llevado tan lejos que hasta piensas que ya no hay retorno. Porque vimos cómo esta decisión de esta familia en un tiempo los llevó a salir de ese amparo de Dios y todas las consecuencias que luego vinieron como resultado de esa mala decisión de querer salir del amparo de Dios. Dice la palabra siempre que quienes se refugian en Dios van a hallar gracia suficiente, sobreabundante en Él. ¿Qué mejor refugio que nuestro Dios? A veces somos muy propensas a confiar en las personas y creemos que esas personas hasta pueden salvarnos de la situación y ponemos tan alto a personas, pero realmente el Señor quiere que confiemos en Él. El Señor dice que debemos confiar solo en Él,
porque las personas que nos rodean también fallan, y las personas que nos rodean no son Dios, solo Él es Dios. Que ante cada situación podamos correr al amparo de nuestro Dios, habitar bajo el abrigo de Dios, como dice un himno, solo allí encontraremos paz y profundo amor. Un himno que me resonó en todo tiempo en la preparación de esta palabra. Y así, con esta introducción, recordando un poco todo lo que habíamos visto, vamos a continuar en los versículos 17 al 23. Ruth, capítulo 2. Versículos 17 al 23. Quiero tomar el último versículo que sí lo habíamos leído anteriormente. Dice: espigó pues en el campo hasta la noche, Ruth, ¿no? Está hablando de Ruth, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Hasta aquí la lectura. Es decir, que tan pronto como Ruth llega a casa, le muestra a su suegra lo que había recogido y también lo que le había sobrado de esa comida de la cual ella había quedado saciada. Ella llega a la casa con una efa de cebada, que es equivalente a 37 litros de cebada, y esto realmente era suficiente para que ellos pudieran comer durante varios días. Le contó también todo lo sucedido aquel día y los favores que la providencia le había concedido. Y así como vos proveyó alimento hasta que Ruth se sació y la llenó de todo bien, aún sin nada que ella hubiera hecho para merecerlo, así Jesús también sacia nuestra alma de todo bien. Cuando pasamos tiempo en su presencia. Nuestra copa, nuestro corazón rebosa de gozo, de paz, de esperanza, porque como dice su palabra, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Es allí donde nuestro corazón es recargado nuevamente. No, quizás ustedes han experimentado, porque creo que nos sucede a todas, cuando pasamos así, sea 15 minutos en un día muy agitado, 15 minutos en su presencia, no salimos renovadas y animadas y llenas de fuerza y de esperanza. Es así, eso sucede cuando nosotras buscamos el rostro de nuestro Dios. Y quiero compartir algo que escribió Spurgeon. Quizás a veces pensamos que ya hemos tocado fondo y es muy difícil levantarse de allí. Y él escribió esto: podremos descender muy bajo, pero no más bajo de lo que el Señor permita. Podremos detenernos en el más profundo calabozo de la duda por un tiempo, pero no pereceremos allí. El Señor no nos olvidará ni nos entregará al enemigo. ¿Podemos estar en situaciones así de extrema tristeza y angustia? Sí, pero no más de la que el Señor permita. Y no estaremos por siempre, sino que el Señor nos levantará una vez más y una vez más y otra vez, porque Él está con nosotras.
Noemí luego le pregunta, me imagino, ¿no? Imaginemos la situación allí, llegando con un montón de cosas, de providencia, y Noemí le dice, ¿dónde has estado espigando? Y ella le dice que en los campos de Booz. Y allí, bueno, contame un poco más de ese muchacho, habrá dicho, ¿no? Noemí. Y ella le habla del trato para con ella y del favor que todavía esperaba de él. ¿Por qué? Porque él le había concedido que continuase espigando allí con sus criadas. Dice, hasta que acabe la siega de la cebada. O sea que tenía trabajo, Ruth. Salió buscando a ver si alguien, delante de alguien ella hallaba gracia, y se encontró con la gracia. Y sabemos que no fue casualidad. Entonces, Noemí, agradecida por esto que habían hecho para con su nuera, ella bendice a Booz y le revela a Ruth que aquel hombre era un pariente cercano, alguien que podía redimirlas, uno de los que podía redimirlas, dice. Y también dice algo, que en el pasado él había mostrado benevolencia para con los muertos y ahora para con ellas. Quizás no nos da a conocer cómo fue benevolente con los que habían muerto, con su esposo, con sus hijos. Pero este hombre ya había mostrado un amor compasivo. Quizás los vio en una situación difícil, quizás le proveyó de algo para el viaje que ellas estaban haciendo para Moab. No sabemos qué hizo Booz, pero allí Noemí comienza a recordar. Este pariente cercano, en Hebreos hay una palabra que lo describe, que es el Goel, el que rescata, el que libera. Tenía en este caso una doble obligación. El pariente redentor tenía una doble obligación: rescatar la parcela de terreno que Noemí había puesto en venta. Si ustedes miran allí en el capítulo 4, versículo 3, Booz está hablando con uno de los que también podía redimirlas, a estas mujeres, y él le dice, tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab, está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. O sea que el pariente cercano tenía esta obligación de rescatar esa propiedad que ellas estaban a punto de perder, que no les quedaba otra que venderla a causa de la necesidad que ellas tenían. Pero también tenía esta obligación de casarse con Ruth, de casarse con esa viuda. Y esta es la llamada ley del levirato que encontramos allí en Levítico capítulo 25, versículo 25. Si alguien, le voy a pedir a Betty si puede buscar ese pasaje. Levítico 25, versículo 25. Esta ley era la provisión de Dios justamente para que las personas, los hombres que habían muerto sin generación, sin hijos, su nombre pudiera seguir, ¿no? Entonces Dios le dice, a ver, con el micrófono, por favor. Cuando anda. A ver. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces tu pariente más próximo vendrá y rescatará lo que tu hermano hubiere vendido. Muy bien, hasta ahí nomás, ¿sí? Esa es la ley del levirato. ¿Nos vamos a acordar? La ley del levirato, una ley que Dios había establecido, miren, para el cuidado también, ¿no?, de sus hijos. Entonces, ese pariente redentor también debía casarse con Ruth para asegurarle una descendencia a Elimelec. Y de hecho, el primer hijo, o sea, el primer hijo que pudiera tener en ese matrimonio, iba a ser descendencia de aquel que murió. Es decir, el hijo que vos tendrá de Ruth, con Ruth será considerado hijo de ¿quién? De Malón, del esposo de Ruth, el cual a su vez era hijo de Elimelec y de Noemí, como dice Ruth 4:17. Como vemos en el relato de Ruth, ella no tenía idea de que Booz era pariente, un pariente cercano de la familia.
Ella no fue a ese campo con ese conocimiento. Y Noemí, a causa de esa amargura porque estaba abrumada por las situaciones que le había acontecido, no recordó que tenía este pariente cercano. Cuando ella habla con su nuera, le dice: ¿qué van a hacer conmigo? No tengo nadie que pueda casarse con ustedes, que les dé descendencia. Vuelvan a su tierra, vuelvan a su casa, vuelvan a sus padres. O sea, estaba tan abrumado, como yo le decía, la amargura nos hace estar ciegas. No nos permite ver nada, nada. La bondad de Dios pareciera que para mí no está. Y esto era lo que le sucedía, tanto que ella ni siquiera recordaba, pero en ese momento recordó. Y muchas personas en sus aflicciones, en lugar de acudir a Cristo, ni siquiera se acuerdan de Él, ni siquiera se acuerdan que existe Dios. Entonces acuden a infinidades de cosas y situaciones, recursos, personas, para poder hallar algo de alivio para sus almas, pero sin recordar que Cristo es el único que puede darnos esa paz que nuestra alma necesita. Vos le da protección y trabajo durante todo el tiempo de la siega. Y vemos que Noemí le aconseja que no vaya a trabajar a otro campo. Ella le dice: vos me dijo, no te vayas a otro campo, quédate aquí cerca de mis criadas. Era una manera de protegerla a ella. Y era una manera de seguir, quizás sin un compromiso aún formal. Él estaba siendo ese pariente redentor para Ruth. Todavía no había nada. Lo más emocionante viene más adelante, ese compromiso, esa parte tan romántica, podemos decir, de toda la historia de Ruth. Pero él ya estaba mostrando benevolencia y le dice que no se vaya, y Noemí le aconseja que no vaya a trabajar a otro campo, como dice el versículo 22. ¿Lo miramos? A ver, y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Así que ella afirma esto, le aconseja esto. Puedes imaginarte a Ruth dudando de si esa era la mejor decisión para su vida, quedarse en el campo de Booz será lo mejor para mí, para Noemí. ¿La pueden imaginar a Ruth dudando un poquito? ¿Habrá pensado Ruth por un instante ir a otro campo a trabajar? Después de todo lo que le había acontecido. ¿Será que ella pensó por un instante, quizás en nuestro campo me paguen mejor? ¿Ustedes creen? ¿Habrá pensado ella eso por un instante cuando había sido tratada con tanta benevolencia? Yo creo que no. No, de hecho no, ya no me adelanto ahí al último versículo. La pregunta es: ¿estás en los campos de Dios? Si decimos que vos es un tipo de Cristo y que Él tiene un campo en el cual ella tenía asegurado un sostén, trabajo, todo el tiempo de la siega, no iban a pasar hambre. Y sobre todo sabía que iba a tratar con un hombre realmente amable, temeroso de Dios, benevolente. Entonces, Cristo tiene un campo. ¿Estamos en ese campo de Dios? Y estando en ese campo de Dios, ¿estamos pensando ir a otros campos? ¿A buscar refugio, a buscar ayuda, a buscar el sostén que necesitamos? ¿Estamos pensando irnos a los campos del mundo? Dios te dice como voz a Ruth: quédate en mis campos, quédate conmigo, refúgiate bajo las sombras de mis alas. Qué hermoso oír al Señor decirnos esto. Quiero que estés aquí, porque no hay refugio en el mundo más seguro
que Dios. Él es nuestra roca y nuestra fortaleza. Juan 15:11, si quieren buscar el pasaje. Juan 15:11. Perdón, leemos los versículos 7 y 9 también. Dice Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Esto es decir, permaneced en mí bajo la sombra de mis alas, refugiate en mí, permaneced en mi amor. Y el versículo 11 dice: y estas cosas, todo esto he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Dónde está el gozo? En Dios, en Cristo Jesús. ¿Dónde está la salvación? En Cristo Jesús. ¿Dónde hallamos paz? En Cristo Jesús. No esperes hallar en el mundo o en las cosas del mundo lo que solo Cristo puede dar. No permitas ser hallada en otros campos, buscando felicidad, satisfacción, porque Dios es la fuente de todo bien y la fuente de todo gozo. Solamente tu alma hallará vacío y tristeza y aflicción fuera del Señor, en los campos del mundo. En el versículo 23 vemos que Ruth, ante el consejo de esta mujer mayor, de esta mujer anciana, vemos que ella no desatiende y no duda de ese consejo. Conocía a Noemí. Y ella quizás, si estaba dudando, diría: no voy a ir a Noemí, porque Noemí seguro me va a decir: anda a los campos de vos. Y yo quizás no quiero escuchar eso, quiero decidir qué hacer con mi vida. Y muchas veces nosotros huimos de las personas que nos puedan aconsejar bien. Huimos de las personas que nos van a decir la verdad. Huimos de las personas que nos van a confrontar con nuestros pecados. No queremos oír aquello que ya sabemos y que no queremos hacer. Siempre recuerdo esta frase que compartió nuestro hermano Cristian en el WhatsApp de la iglesia, que es más fácil siempre culpar a otros que confesar nuestros pecados, reconocer nuestros pecados, nuestra rebelión, nuestra rebeldía. No hay excusas cuando estemos delante del Señor y decir: yo me fui a otros campos porque en ese campo había una persona que me hizo mal, ¿sí? Pero el dueño de campo, ¿qué te hizo mal o te hizo bien? Lo que Dios hace por nosotras siempre redunda en bien y en prosperidad para nuestras almas. Es a Él a quien nosotras debemos mirar. Entonces, Ruth continuó espigando los campos de Booz, no solo hasta el final de la siega de la cebada, sino también de la del trigo. O sea que tenía más trabajo aún todavía. Dijimos que Booz es un tipo de Cristo. Él es el Redentor, es el pariente Redentor para Noemí y para Ruth, pero Cristo es nuestro Redentor perfecto. Hay tres componentes importantes cuando hablamos nosotras de redención. Yo les decía que si tuviéramos que, ¿se acuerdan en la primera prédica? Yo les decía que si tuviéramos que resumir todo este libro en una sola palabra sería redención. Así que sí, cuando recordamos, bueno, el libro de Ruth, ¿de qué trata? Redención, ¿sí? Que podamos pensar en esta palabra. Y hay tres componentes que debemos tener en cuenta cuando hablamos de redención. Para que haya redención tiene que haber primero una necesidad, una situación realmente desesperada. Y en esa situación se hallaban Noemí y Ruth. Todos también, todas nosotras, toda la humanidad, nos encontramos en una situación realmente desesperante.
lejos de Dios. Como resultado del pecado y de la rebelión contra Dios, toda la raza humana fue hecha esclava de Satanás. Todos pecamos y estamos separadas de la gloria de Dios. Y como resultado de esto, todas estamos bajo la maldición de la ley y nos enfrentamos al juicio divino y a la muerte eterna, a la separación de Dios para siempre. ¿No es esto desesperante? Pero esto es solamente para aquellos que reconocen que se hallan en esa situación desesperante sin Dios. Otro componente es que nosotras no podemos hacer nada para salir de esa situación. Entonces necesitamos un Redentor. No podemos salvarnos por nosotras mismas. Dios, por su inmenso amor y misericordia, proveyó un medio por el cual podemos ser redimidos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él ha provisto una solución a esa situación desesperante en la cual toda la humanidad nos encontrábamos. Y muchos aún se encuentran en esa situación. Y el tercer componente, hay un precio que hay que pagar. Este pariente redentor debía comprar para que ellos no perdieran esa heredad. Tenían que pagar un precio por esa heredad. Jesús lo pagó por nosotras, porque por nuestros pecados nosotras merecíamos la muerte eterna. Pero Cristo pagó el precio con su propia sangre como rescate por los pecadores. Dios envió a su Hijo para dar su vida derramando su sangre, muriendo como nuestro sustituto y siendo nuestro pariente redentor. Dice la palabra del Señor allí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. En Él tenemos redención mediante su sangre, que es el precio del rescate, la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, dice Efesios 1:7. Ahora esto a mí me llevaba a pensar cómo alguien tan justo y santo podía ser un pariente cercano a nosotras, pecadoras, llenas de maldad en nuestros corazones. No hay nada que pudiera decir, bueno, en común. ¿Cómo alguien tan santo puede llegar a ser un pariente redentor para nosotras? Y sabemos que Cristo se hizo semejante a nosotras en todo, ¿sí? Se humilló a sí mismo. Y cuando cargó con nuestros pecados allí en la cruz, ese hizo el pariente más cercano para nosotras. Y todo aquel que se identifica con su muerte, con su vida y con su resurrección, es salvo. Todo aquel que cree que Cristo ha pagado ese precio y que es el único que puede redimirnos y se arrepiente de sus pecados, realmente haya esto, redención. Tenemos redención mediante su sangre, que es el precio del rescate, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Yo te animo en esta tarde que confíes en Cristo y solo en Él, porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, dice su palabra. Que confieses tus pecados a Él, pero de todo corazón, sinceramente, que te arrepientas de todo corazón y podrás disfrutar de los beneficios de la redención. ¿Y cuáles son esos beneficios de la redención? Vida eterna, como dice Juan 3:16. Perdón de los pecados, como recién leímos Efesios 1:7. Justificación, el Señor nos ve, Dios nos ve justo a través de Cristo, como dice Romanos 5:17. Libertad de la maldición de la ley, no es por las obras de la ley que nosotras somos salvas, sino por la gracia de Dios, como dice Gálatas 4:5.
libertad de la esclavitud del pecado, como nos habla Tito 2:14, paz con Dios, como nos dice Colosenses 1:20, y morada permanente del Espíritu Santo, como dice Primera de Corintios 6:19 y 20. El Señor promete esto, su presencia, su Espíritu, a todos aquellos que confiesan que Cristo es el Redentor de sus almas, que solo Él puede redimir, que solo Él puede libertar, que solo Él puede comprar con un precio muy alto, ha pagado por nosotras, para que nosotras hoy podamos decir, estoy en paz con Dios. Ya no soy una enemiga de Dios. Estoy en paz con Él gracias a Jesucristo. Pero también quizás ya estás en Cristo y estás pasando por un tiempo realmente en el cual estás dando la espalda a Dios. Si piensas que lo has echado todo a perder y crees que no podrás salir del hoyo en el cual has caído, que realmente no hay forma de que Dios te vuelva a usar, la redención promete que tus fracasos, tus pérdidas que han sido causadas por tus pecados serán revocadas y podrás ser redimida y restaurada y ser útil otra vez. Qué maravilloso es esto. Qué maravilloso. Que por más que nosotras ya como hijas suyas nos querramos ir tan lejos como el oriente está del occidente, de allí nos va a traer el Señor. Y si confesamos nuestros pecados, Él nuevamente nos restaura, nos perdona, nos restaura y nos pone en su servicio nuevamente. No descarta nuestras vidas porque hemos fallado, sino que una vez más nos redime y nos da oportunidad de volver nuestros corazones a Él. Y esto es algo que lo hacemos una y otra vez, ¿no? Cuando pecamos. Pero qué bueno sería que en el momento volvamos al Señor, para que no sean muchas esas consecuencias que vengan sobre nuestras vidas, sino que podamos decir, Señor, correr, perdóname, santifícame, Señor, no permita, Señor, que siga mis caminos y lo que mi corazón me dicta, porque no hay nada bueno fuera de nuestro Dios. ¿Grande es la gracia de nuestro Dios? ¿Sí? A veces cuando pensamos de redención pensamos solo en salvación, ¿no? Pero también esto, en nuestra santificación, el Señor continuamente nos está redimiendo, nos está rescatando, nos está librando, endereza nuestros pasos, nos encamina de nuevo. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Demos gracias a Dios porque Cristo ha hecho posible esto. Amén. Oramos. Te adoramos, Señor Jesús, nuestro bendito Redentor. Nos regocijamos en ti y en tu salvación. Te damos gracias por habernos rescatado de la destrucción, por habernos hecho, Señor, oh misericordioso Dios, objeto de tu amor, de pura gracia y no por nada bueno que nosotras hayamos hecho, Señor. Te damos gloria y honra solo a ti, Señor, y tú sigues redimiendo, y tú sigues llamando a salvación. Gracias porque has pagado un precio tan alto por nuestro rescate, Señor, que podamos vivir honrándote cada día de nuestras vidas, sin apartar nuestros ojos de ti, oh Señor. Te necesitamos, Señor, y gracias porque tú nos dices que estás cerca, y vas a estar cerca, y vas a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor. Amén. Amén. El Señor las bendiga.